en ese momento es que yo de verdad que, o sea, le abrí mi corazón al Señor y yo le dije, Señor, realmente hoy no es el día que siento fe para orar por personas. Sin embargo, lo hice. Para mi sorpresa fue que la persona extendió su brazo, yo impuse mano y yo le dije, Señor, haz que este brazo Ayúdame. crezca. Pero honestamente no sabía si iba a pasar algo. Lo que me impresionó es que el brazo creció. Conozco desde que soy niña, porque con Marcela somos primas, una leyenda urbana ahí de una sanidad, de una sanidad física que el Señor hizo con vos, Marce. Contanos cómo el Señor te sanó de una peritonitis que se había salido de orden y que casi te cuesta la vida. Así es. Bueno, primeramente agradecerles. Para nosotros es un privilegio y estamos orando y creyendo que todo es posible. Va a ser de mucha bendición y edificación para multitudes. Para iniciar, yo tenía 12 años de edad cuando fui diagnosticada de peritonitis. Sin embargo, de las cosas que recuerdo realmente, antes de que me dieran el diagnóstico, mi mamá visitó al menos 3 médicos que dieron un diagnóstico erróneo, de alguna manera. Y recuerdo que cuando el dolor era tan fuerte, yo era una niña, pero era tan fuerte en la zona de mi vientre, al punto que no podía, me costaba caminar, de alguna manera. Y recuerdo que en una madrugada yo le dije, mamá, no aguanto más. Y fuimos al hospital. En ese entonces era hospital escuela, si no recuerdo, a las 3 de la mañana. Nos atendieron aproximadamente como a las 5 o 6 de la mañana, dándonos un diagnóstico erróneo. Y yo recuerdo que de esas cosas de mamá, ¿verdad? Que ahora estamos o estoy entendiendo. Mi mamá les dijo, yo no me voy del hospital si un especialista no me ve mi hija. Y recuerdo que estábamos en la sala de emergencias e hicieron la llamada a un especialista que estaba justamente en quirófano, esa persona. Y recuerdo tan claras las palabras de una enfermera que le dijo a la otra que le estaba acompañando, llámalo, pero no nos hará caso. O sea, pasan muy ocupados y es muy probable o muy seguro que no te va a devolver la llamada. Hicieron la llamada y a los 4 o 5 minutos el especialista estaba devolviendo la llamada y diciéndoles que me hicieran subir. Me hicieron subir al 6º piso. Recuerdo muy bien que el especialista me vio entrando a la puerta y me dijo, ella viene con una peritonitis. Una peritonitis es cuando tu apéndice se revienta internamente y hay un grado de infección que se de alguna manera esparce por todo. Que se esparce por tu cuerpo y puede tocar todos tus órganos al punto de causarte la muerte. Y recuerdo que el especialista, me examinó y dijo, quiero que la preparen en 10 minutos en quirófano. 10 minutos les doy. Y bajamos, me prepararon, mi mamá, yo miraba que la gente corría de allá para acá y me preparaban. Yo era una niña y no entendía muchas cosas. En 10, 15 minutos yo estaba entrando a quirófano y yo recuerdo muy, muy bien, yo ya acostada en la camilla, iba entrando a la sala y yo recuerdo que mi mamá, de alguna manera con lágrimas, ¿verdad? Me quedaba viendo y yo le dije, mamá, sin saber de alguna manera lo que estaba sucediendo, pero yo tenía una convicción en mi corazón y yo le dije, mamá, voy a regresar. O sea, voy a salir de acá. Me operaron. Posterior a eso, la recuperación implicaba más de un mes, donde había un dreno en mi herida para que toda la infección que estaba, gracias a Dios, solo en mi vientre, pudiera salir de mi cuerpo. Gracias a Dios la infección no había tocado más órganos, más que solo estaba como en la parte de mi vientre.
Se quedó como superficial. Se quedó superficial toda la infección. La recuperación fue aproximadamente 1 mes, 2 meses. Fue justamente en esta época, noviembre, diciembre. Y justo después, en esos meses, mis papás, en una plática, creo que fue una plática que tuvimos, ellos me dijeron, Marce, cuando ibas entrando a quirófano, cuando ya habías entrado, el médico nos dijo, miren, o sea, no les doy esperanza, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Vamos a ver qué órganos o qué ha tocado la infección, ¿verdad? De todo esto, pero no les prometemos nada. Esas fueron como las palabras del especialista. Y yo le decía a mi mamá, en esa plática que tuvimos, mamá, se recuerda, le digo yo, que yo acostada en la camilla, cuando iba ingresando, yo le dije, mamá, voy a regresar, o sea, voy a salir, porque esa era la convicción realmente en mi corazón. Y yo una vez le compartí a Javi esta situación y le decía a Javi, desde niña, desde ese entonces, en mí se quedó marcado que realmente el Señor tenía un propósito con mi vida. Y desde ese entonces es como que de alguna manera he podido experimentar como esta clase de milagros, por hablarlo o decirlo así. Y el Señor te sanó completamente, porque yo recuerdo que también un temor por tanto tiempo que pasaste con la infección y todo el tema de la recuperación era que había tocado como todos tus órganos reproductivos. Era como todo un tema ese, pero pues hoy, como lo dijimos al inicio, sos mamá de 2 bebés. Ya pronto viene el tercero. ¿O no? No, Javi. Estamos en veremos todavía. Y bueno, o sea, de verdad que Dios es bueno. Hoy la gente podría decir, bueno, una apendicitis, o sea, pero hoy mucha gente tiene dificultades por eso, más cuando no son diagnosticadas, que fue un poquito de lo que te pasó a ti, ¿verdad? Que José también tiene, luego contás tu testimonio de cómo te operaron, pero también estuviste a punto de entrar en peritonitis porque por los síntomas y todo, no sabían. Exactamente. Y por la forma de tu apéndice, algo así. Bueno, de verdad que increíble, Marce. Definitivamente, yo creo que también muchas personas que se exponen a episodios así, donde la muerte los quiere agarrar. Qué bonito que vos digas, o sea, Dios, yo sabía que conmigo. Y todo este tema de la sanidad, Javi, también sabemos que hace palpitar mucho su corazón. Ahora que escuchaba el testimonio de Marce, pensaban también todas las personas por las cuales usted, creyéndole al Señor, ha orado, y es algo que como familia Dios los usa mucho, o sea, para orar y poderle creer al Señor, porque puede sanar a alguna persona. Usted podría contarnos 1 o 2 testimonios que recuerde, o sea, creo que por ahí cuenta de un señor que se paró, oró por él, creo que no podía caminar. ¿Será que nos puede contar ese testimonio? Sí, claro, por supuesto, pastora. Yo creo que para mí, bueno, así como para comentar un poquito por qué la inspiración y por qué todo esto se dio, la verdad es que en una ocasión tuvimos la oportunidad de ser partícipes de un evento que estaban orando por impartición. Y justo después de eso nació en mi corazón como el deseo de poder orar por las personas. Pero algo que me marcó para poder hacerlo más fue que recuerdo en una ocasión, nosotros teníamos una reunión en Zamorano y justo creo que usted estaba predicando en esa reunión. Ya habíamos recibido esa impartición, pero yo todavía estaba como queriendo orar o no orar por las personas. Y ese día era un día que tal vez, si lo pensamos, no era como, por así decirlo, el mejor día que estaba viviendo yo. Tal vez mi fe, mi nivel de fe en ese momento no era como decir, hoy me atrevo a orar por cualquier persona. Y resulta que en esa ocasión se presentó una persona que tenía un brazo más corto que otro y tenía un dolor de espalda. Y recuerdo que como estábamos en la emoción de todo lo que había pasado, creo que fue usted la que me pidió orar por la persona. Yo no quiero pasar, Javi, pase usted. Y lo que yo recuerdo en ese momento es que yo de verdad que, o sea, le abrí mi corazón al Señor y yo le dije, Señor, realmente hoy no es el día que siento fe para orar por personas. Sin embargo, lo hice
Para mi sorpresa fue que la persona extendió su brazo, yo impuse mano y yo le dije, Señor, haz que este brazo crezca. Pero honestamente no sabía si iba a pasar algo. Lo que me impresionó es que el brazo creció. Y eso como que generó una duda en mi corazón, porque yo dije, bueno, si no me sentía con aquella fe que en otras ocasiones había sentido, ¿por qué pasó algo? Y eso pasó hace muchos años. Luego, después de algún tiempo, empecé a orar por las personas y yo recuerdo que en un momento yo tuve una experiencia que oré por alguien y se me vino a la mente esa experiencia que había tenido hace muchos años, el día que oré y no me sentía como tan lleno de fe, tan emocionado. Y la palabra, y el Señor traía a mi corazón la palabra que dice que el justo por la fe vive, pero la palabra también dice que sin fe que la obra sin fe es muerta. Perdón, que la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando yo recibo eso, recuerdo que Dios de alguna manera me hizo ver que a pesar de que yo tal vez no sintiera que había fe en mi corazón en ese momento, la acción mía al orar por la persona implicaba que había fe. Y eso había hecho que Dios se moviera. Y eso me marcó, porque para mí, cada vez que yo encuentro una persona que es un candidato a recibir un milagro del Señor, yo decido moverme en fe, obras, ponerle manos y creer que Dios lo puede hacer. Creo que eso es lo que me motiva. Y ya como un ejemplo concreto, estábamos de luna de miel con mi esposa. y la verdad que yo soy de los que caminan en los lugares y yo de repente si siento que la presencia de Dios se mueve o discierne de alguna forma, como que trato de prestar atención. Entonces estábamos en un centro comercial, en un supermercado comprando algunas cosas y había una persona muy alta que estaba a la par de nosotros. Y estábamos hablando con Marce y de pronto yo tuve como una sensación de que la persona tenía un malestar en su espalda. No sabía quién era, no lo conocía. Y a veces en esos momentos como que le puede, ¿será que me lo estoy inventando? ¿Será que Dios? Y como que entramos en esa lucha, ¿verdad? Algo que he aprendido es siempre creer que Dios puede hacer algo y me atrevo a orar. Entonces yo me acerqué a la persona, la verdad que él se miró medio extraño, ¿verdad? ¿Por quién es él? O sea, ¿por qué me habla? Y le traté de abordar, le dije que era cristiano, ¿verdad? Y le consulté que si de casualidad padecía de algún dolor de espalda. Para su sorpresa, él me dijo que sí. Entonces ya eso como era una indicación de que de repente Dios sí estaba hablando. Entonces yo le pregunté a él que si podía orar por él. Él así un poco extrañado me dijo que sí. En ese momento Marcia ya estaba haciendo fila para pagar y yo tenía que pagar porque yo andaba la tarjeta. Entonces era como un poco rápido todo. El asunto es que cuando yo le impongo manos y oramos por la sanidad de su espalda, él, ¿verdad? Recibe sanidad recibe oración en el momento. Yo luego le pregunto que intente hacer algo que no podía hacer antes. Lo que más me impactó fue que cuando él, se agachó como a quererse tocar los brazos, los pies y se levantó, la cara de sorpresa de él era increíble. Era evidente que algo había pasado en su vida y eso me marcó porque yo realmente me di cuenta que Dios muchas veces sí te quiere usar, pero a veces te gana el temor, a veces será que Dios es o no. Y creo que ese podría ser uno de los ejemplos, ¿verdad? De los cuales Dios obró una sanidad en una persona. Wow, qué lindo. Bueno, gracias por compartir. Yo quería rescatar también algo de lo que decía Marce, de cómo Dios la sanó de niña, porque entiendo yo que en aquel tiempo no es que tú eras cristiana, alguien que asistía a una iglesia, que adoraba al Señor, ¿verdad? Y eso me gusta decirlo porque yo creo que muchas personas no se dan cuenta de cosas o milagros que Dios ha hecho en su vida, aún desde antes de que uno busque a Dios, ¿verdad? Pero Dios nos ama tanto, más allá de que si lo buscamos o no, Él nos ama no porque nosotros lo amemos. La Biblia dice es al revés, que nosotros podemos amarlo porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y creo que hoy puedes también ver cómo desde niña Dios te cuidó, te guardó el propósito que había en tu vida, aún antes de que tú respondieras a Él, ¿verdad? Entonces es algo que tal vez quiera rescatar porque puede haber gente que nos escuche que no ha pensado, no se ha puesto a pensar todo lo que Dios ha hecho en su vida desde niños, porque tal vez consideraban que en aquel tiempo no lo conocían, pero Dios pudo haber guardado nuestra vida, Dios pudo haber sanado, Dios pudo haber hecho tantas cosas que no le atribuimos a Él, pero que al recordar podemos atribuirle y también darle gracias por lo que ha hecho en nosotros. Y algo que puedo rescatar también, pastor, de lo que estaba comentando en este momento, es que a veces tampoco somos conscientes que desde niños Dios habla en nuestras vidas de diferentes maneras. Porque cuando yo hago memoria de este episodio en mi vida, de este milagro, yo le comentaba a Javier la vez pasada, es que esa convicción
Y esa fe que, con la que le dije a mi mamá, mamá, voy a regresar, no te preocupes, yo voy a salir. Y no les puedo explicar porque es que de verdad estaba esa convicción en mi corazón sin saber lo que el especialista había dicho a mis papás. Pero esa convicción realmente estaba en mi corazón y yo le dije, yo voy a salir. O sea, tranquilo, voy a regresar. Y me gustaba porque usted mencionaba, ¿verdad? De que a veces no somos conscientes de que desde niño venimos viendo de alguna manera el cuidado, milagros de parte de Dios, pero también podemos ver como esa voz, ¿verdad? Del Señor o esa convicción en nuestros corazones de que fuimos apartados y que el Señor está ahí con nosotros. Sí, y yo creo que todos podríamos contar historias de que cómo el Señor nos guardó y a veces parecen milagros pequeñitos, pero vemos ese detalle del Señor cuidándonos la vida. Javi, usted me gustaba que decía de que muchas veces a veces nos falta valor por orar por milagros. También nosotros hemos sido enseñados y enseñamos también que a veces lo que no queremos es tomar el riesgo porque tenemos miedo a quedar mal nosotros y se nos olvida que el milagro va a venir del Señor, no de nosotros. Y escucharlo de verdad que nos inspira, ¿verdad? Cómo se acerca, ora por la gente. Y bueno, nosotros que tenemos el privilegio de conocerlo y me gusta, o sea, porque es un asunto de tomar riesgos y a veces te va a salir y a veces no. Porque usted también tiene una historia de que no le salió. Sí. O sea, y creo que fue que estaba dándole palabra a alguien. O sea, si la puede contar cortito, porque puede que hay personas que dicen, bueno, pero es que no, pues él es pastor y se ve que ora mucho y lo pueden ver, pero pues a veces pasa de que no. Porque creo que a veces sucede que normalmente lo que contamos es el milagro, pero no contamos las batallas. Cientos de veces que tal vez oramos y no pasó nada, ¿verdad? Sí. Bueno, justamente, bueno, creo que fue una de las primeras veces que nos exponíamos a eso, ¿verdad? Y de verdad que fue de verdad una experiencia para mí fuerte, porque nosotros, bueno, justamente habíamos recibido también un EPI, que era una capacitación con todo el tema profético y todo esto, y había un presbiterio, ¿verdad? Y que un presbiterio es que oran por muchas personas. Oramos por muchas personas, le damos palabra a las personas y generalmente lo que hacemos es que se coloca un grupo de ministros y pasan personas a recibir oración. En esa ocasión estábamos siendo apoyados por el Ministerio de Sebaot y habían personas que ya probablemente tenían algún tiempo. En mi caso personal era la primera vez que yo estaba ahí. Obviamente entre nervios y será que lo voy a hacer bien y no. También había un poco o por lo menos yo sentí un poco de presión porque tenía 2 personas a la par que literalmente, o sea, la gente se sentaba y a Dios les hablaba increíblemente. Y yo recuerdo que en eso viene una niña, creo que era una adolescente como de unos 14, 15 años más o menos. Se sienta en la silla y es mi primera experiencia, ¿verdad? O sea, era algo nuevo para mí todo eso. Y el asunto es que yo estoy orando y diciéndole, bueno, Señor, o sea, ¿qué quieres hablarle a esta persona? Y pues lo que yo sentí recibir en mi corazón en ese momento, yo se lo compartí a la niña, a la joven, a la adolescente. El asunto es que después de que yo empiezo a hablarle, ella se gira y me voltea a ver y me dice, eso se lo está inventando usted. Ay, no. Entonces, para mí fue chocante esa experiencia porque en realidad yo estaba poniendo mi corazón en eso. Yo creo que ese es el problema a veces, ¿verdad? El temor a me equivoco, el ir a hacer, ¿verdad? El show, como decimos. Entonces creo que eso nos llena de temor. Yo tenía 2 opciones en ese momento. Llenarme de temor y parar ahí o decidir creerle al Señor y a pesar de equivocar, seguir creyéndole. Vamos a hacer un capítulo con Javi Marce de experiencias de ultrapunta y ministrando gente. Pero hay un milagro que queremos documentar hoy de ustedes como familia, que para nosotros de verdad que es de mucha bendición y es realmente todo el viaje que tuvieron hasta tener hoy a Camilita y a Javiercito. Esta vez si nos pueden contar un poco la historia. ¿Quiere que comience? Bueno, ustedes se casaron, tuvieron casaron. Fue allá por el 2020, ¿verdad, amor? Sí. Sí, 2020. Bueno,
Yo siempre le cuento a la pastora que yo tenía como mi vida bien planificada desde niña. A esta edad me voy a graduar, a esta edad me voy a casar, a esta edad voy a tener hijos. Pero en el Señor es diferente. El Señor siempre tiene planes mejores para nosotros. Nosotros nos casamos en el 2018 y dijimos, allá por el 2020 vamos a tener bebés. Vamos a intentar tener bebés. Entramos, de verdad, a finales del 2019. Fuimos donde el médico, ¿verdad? A ver si todo estaba bien. Todo aparentemente estaba bien. Y empezamos el proceso, ¿verdad? De buscar nuestros bebés. Después de 8 meses, 8 o 9 meses aproximadamente, quedamos embarazados. Fue en marzo del 2020. Yo recuerdo que fue más o menos para un Día del Padre. Uh-huh. Yo me doy cuenta que estoy embarazada el 14 de marzo, creo que fue, si no me equivoco, y como el 16 de marzo cierran el país por pandemia. En ese entonces, bueno, ya sabíamos, yo no tenía a Javier ahí conmigo porque estaba en la finca, en Olancho. Y yo recuerdo que yo lo llamé y le dije, estamos embarazados, porque no me quería esperar realmente sin saber que iban a cerrar el país y toda esta historia, ¿verdad? De pandemia. Entonces yo me acuerdo que yo le doy la noticia, ¿verdad? Por vía telefónica y Javi, o sea, después de 8, 9, 10 meses, estamos embarazados y bueno, era una alegría, una emoción que sentíamos. Yo recuerdo que Javi se vino, ¿verdad? Para ese entonces de Olancho. Él siempre cuenta esa historia que yo creo que el Señor le tiene que ayudar porque yo lo recibí con un Lysol. Yo ya sabía, estamos embarazados, ya el país está cerrado, entonces yo me acuerdo que lo rocié de Lysol por todo este temor. Pero bueno, estábamos felices, estábamos contentos. Recuerdo que mandamos a hacer, creo que eran unos cupcakes. No recuerdo qué, para darle la noticia a ustedes, me recuerdo, a mi mamá, a mis hermanos, mis cuñadas, mis suegros que están lejos. Unos amigos nos ayudaron a hacer un video y bueno, era todo hermoso. Pasamos aproximadamente 3 meses, si no recuerdo. Yo sentía síntomas, ¿verdad? Síntomas de embarazo, náuseas. Mucho sueño, los síntomas que normalmente dan. No podíamos visitar a un médico porque todo estaba completamente cerrado, ¿verdad? No teníamos acceso a que ningún médico pudiera revisar. Pero las pruebas indicaban que estábamos embarazados, los síntomas cada día se incrementaban, eran más palpables, más se sentían más. Y fue hasta abril que tuvimos acceso a un médico y fuimos y me hicieron el ultrasonido y recuerdo que nos dijeron, bueno, hay aproximadamente 6 semanas de embarazo, pero no vemos un embrión todavía. Vamos a esperar. Nos dijeron el embarazo pues es temprano y esperemos, vénganse en 2 semanas. Pues ya yo recuerdo que ese día ya algo en mí era como, no sé si todo va bien. Pasaron las 2 semanas, volvimos a ir al médico a que nos volvieran a hacer un ultrasonido y no había embrión todavía. Y para mí era bien confuso porque pero tengo todos los síntomas de embarazo, estoy viviendo todo lo que viví en un embarazo y cada vez era más difícil porque ya era como la segunda vez que visitabas el médico y no, o sea, todavía no lo vemos. Esperemos 2 semanas más. Y esas 2 semanas para nosotros se hacían meses, era una eternidad. Y en ese tiempo de espera, pues para nosotros era bien duro porque, bueno, o sea, hay algo mal. Ya en ese entonces es como, nuestra mente es como, algo está mal, algo no está bien aquí. Pero la doctora siempre nos decía, vamos a esperar. Todavía es un embarazo temprano, puede ser que está creciendo, algo así. Fuimos la tercera vez a hacer el tercer ultrasonido y la misma respuesta. No hay bebé.
¿verdad? Solo se miraba el saco gestacional. Y ya la tercera vez recuerdo que la doctora nos dijo, bueno, miren, no hay bebé. Esto pueden suceder dos cosas. O vamos a seguir esperando y sí vamos a ver la evolución del embarazo, o puede ser que sea un embarazo anembrionado, a donde se forma el saco gestacional, pero nunca hay bebé, nunca se formó un embrión. Y yo recuerdo que esa noticia nos devastó porque, bueno, llevábamos meses buscando nuestro bebé, y la pandemia, no tener nadie cerca de alguna manera, porque era como el inicio, ¿verdad? De pandemia, esa parte, esa espera, ¿verdad? De estar yendo al médico y que siempre recibías una mala noticia, siempre estábamos recibiendo malas noticias. Para nosotros fue bien duro, y ya la última vez fue así como, no, miren, o sea, no se dio el embarazo. Se formó el saco gestacional, pero nunca se formó tu bebé. Aquí solo hay que esperar, ¿verdad? Que tu cuerpo reaccione a esta anomalía, y tu cuerpo va a comenzar de alguna manera a rechazar, ¿verdad? Este procedimiento, este proceso. Entonces, recuerdo que regresamos a la casa, les hablamos, recuerdo a ustedes, llorábamos mucho, y yo le decía a Javi, pero, o sea, ¿y ahora? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? No teníamos como un diagnóstico, y eso era como, de alguna manera, lo que a mí personalmente me afectaba más, porque, pero si yo estoy bien, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Tengo todos los síntomas, tengo náuseas, tengo sueño, tengo todo lo que se le da a la embarazada, pero ¿cómo es que el saco, en mi cabeza era, cómo es que el saco gestacional está, pero no se formó ningún bebé? O sea, y luego el cuerpo, o sea... Sí, aproximadamente a los 3, 4 meses, no, a las 12 semanas para ser exactos, mi cuerpo reacciona de alguna manera y comienza a expulsar. Ok, y o sea, pasa ese primer embarazo, o sea, nosotros nos recordamos que fue súper, súper duro para ustedes, y pasa cuánto tiempo y vuelven a quedar embarazadas. No sé si nos puede contar, Javi, ese otro. Fíjense que, bueno, yo creo que algo importante que tal vez creo que vale la pena mencionar en ese proceso es que nosotros también era nuestra primera vez, no teníamos experiencia, estábamos muy emocionados, y lo duro de todo este proceso había sido que les habíamos compartido a nuestra familia, amistades, pero no sabían lo que estábamos viviendo. O sea, el embarazo lo habíamos anunciado, pero nadie sabía que estábamos en ese proceso, que íbamos al médico y que nos decían que las cosas no estaban bien. Y por otra parte teníamos gente preguntándonos cómo va y todo eso. Entonces ahí entra como todo ese conflicto interno, ¿verdad? No teníamos gente con la que pudiéramos compartir porque estábamos en pandemia, no podíamos salir a ningún lugar. Entonces yo creo que ese fue un momento difícil para nosotros, y también que difícil para nosotros, y lo que decía Marce, te preguntabas, porque los exámenes todo salía bien. O sea, todo estaba bien, pero no se desarrolló el embarazo. Entonces sí fue un golpe bien fuerte para nosotros por esa razón. No teníamos gente cerca y teníamos constantemente personas preguntándonos de cómo íbamos, y pues habíamos perdido el embarazo, ¿verdad? No sé, amor, cuánto tiempo después, la verdad que no recuerdo cuánto tiempo después de esa vez fue que volvimos a quedar embarazados. Sí, yo recuerdo que luego de este primer proceso nos dijeron que teníamos que esperar un tiempo, de alguna manera. Y fue más o menos a los 3, 4 meses que volvimos a quedar de alguna manera embarazados. ¿Y así lo buscaron? ¿Se les vino? Sí, la verdad es que no. Sí, fue que... No teníamos. Es que era pandemia. Se nos vino. Sí, o sea, en realidad no. Bueno, es más, nos habían dicho que teníamos que tener un proceso de espera, ¿verdad? Y el asunto es que, bueno, salimos embarazados, pero en realidad
ya teníamos como cierto temor por todo lo que habíamos vivido, por todo lo que nos habían contado los doctores y todo eso. Y el asunto es que fuimos a la primera cita, igual, o sea, el embarazo se estaba desarrollando, Marce tenía los síntomas, pero todavía no habían logrado ver un embrión. Y la cosa fue repetitiva, ¿verdad? Estábamos yendo nuevamente a las citas, lo mismo, volvían a dar el mismo diagnóstico. O sea, que no había embrión, que no se desarrollaba nada, que no entendían por qué teníamos, o sea, todo estaba bien, pero no se desarrollaba. Y, o sea, fue súper difícil. La misma historia la volvimos a vivir, estuvimos volviendo a llegar donde el doctor y el asunto fue que no sé. Y volvió a pasar lo mismo. Pero hay muchas parejas que se pueden sentir identificadas con ustedes. Creo que también en el caso de ustedes algo que me llama mucho la atención es que obviamente hay parejas que pierden, o sea, que escuchan el latido del bebé, que lo ven, que lo logran ver y que tienen una pérdida. Pero hay parejas que viven el luto como ustedes y muchos podrán decir, pero ¿por qué lloran si no había un embrión o fue lo que médicamente les dijeron? Pero realmente para ustedes fue súper dura esa temporada. Vos como mujer, o sea, pasaste como luto, vino mucha tristeza, mucha depresión a raíz de eso. Recuerdo que teníamos también pláticas de también el manejo ginecológico en ese momento y hablamos de todo esto porque al citar todo esto que ustedes pasaron, realmente es algo que nosotros recurrentemente estamos viendo en la iglesia. Creo que tú decías fuera de cámara que en el caso de ellos lo vivieron, pero como no muchos sabían, y es lo que pasa con otros. ¿Quieres? Sí, lo que platicábamos es que este al ser como un tema tan sensible para muchas parejas, para las mujeres también sobre todo, y que podríamos hablarlo en diferentes formas, ¿verdad? Gente que tuvo un bebé, lo perdió, o en este caso que no había una formación, ¿verdad? Y que obviamente la reincidencia del evento fue como que agravó todavía esa parte emocional, o gente que por otra parte está luchando de no poder quedar embarazados. Pero al ser como tan sensible, no es muy común que lo compartamos con otros y eso también hace que sintamos que somos tal vez los únicos que estamos pasando por ese problema. Entonces nosotros lo que decía Cindy es que al estar liderando una iglesia, muchas personas se acercan a contarnos de manera independiente casos muy similares, ¿verdad? Que en este rango de edades, de matrimonios jóvenes, están teniendo dificultad para tener hijos, han tenido tal vez una pérdida, han tenido tal vez otra y no se sabe, pero realmente cuando uno empieza también como a dar algún paso de poder compartirlo con otros, se da cuenta que no está solo, sino que muchas personas han pasado por ese problema y creo que nos ayuda a entender que no es como que Dios me está castigando a mí, soy culpable, soy el único que está pasando por esa situación, sino que son así que obstáculos o cosas difíciles que todos pasamos en la vida, pero que no estamos solos, ¿verdad? Que hay otras personas que han pasado con lo mismo. Y bueno, y algo que hemos visto con ustedes es que se ha cumplido lo que dice la palabra, que a veces Dios se manifiesta como un Dios de consolación, nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. Porque pues esto no se quedó en muerte, sino que vino un tercer embarazo y cuéntenos de ese tercer embarazo. Ahora, y creo también importante ahí es, como después de haber tenido como 2 malas experiencias, había como un temor para buscar una tercera. Claro. Y ahorita que usted mencionaba esa parte de cómo sobrellevas, ¿verdad? Cuando este proceso, cuando estás solo, de alguna manera, cuando estás acompañado, cuando no te abrís, la primera vez para nosotros fue bien duro, o sea, bien duro, porque es que no podíamos salir, literalmente el país estaba cerrado. Entonces, literal, o sea, nosotros en nuestro apartamento y se sentía aquella tristeza, era bien difícil. Cuando pasa la segunda vez, yo recuerdo que ya fue algo diferente en el sentido de que ya nos sentíamos más acompañados. ¿Había temor? Sí, definitivamente había temor. De hecho, yo recuerdo que casi siempre le decía a Javi, o sea, no quiero ir.
no quiero ir al médico porque es que me van a decir lo mismo. Le decía yo, me van a decir lo mismo, entonces, ¿para qué? Y Javi, no, pero tenemos que ir, hay que tener fe y pero recuerdo que el hecho de sentirnos acompañados y de tener de alguna manera más gente cerca lo hizo que lo viviéramos diferente. Luego nos fuimos, llegó diciembre, recuerdo, nos fuimos de vacaciones a visitar a mis suegros. Algo de lo que mucho me hablaban en ese entonces a mí es, salgan, salgan, porque lo que decíamos, y siempre recuerdo esa parte de la pastora Cindy, porque mi misma mente me jugaba, ¿verdad? Pero ¿por qué voy a estar de luto si no había un bebé? ¿Verdad? Y de alguna manera como guardarme ese luto. Pero yo recuerdo siempre las palabras de ella que me decía, hay un luto emocional y tenés que pasarlo y tenés que vivirlo, ¿verdad? Y yo, sí, dije yo. Y emocionalmente fue bien duro para mí. Yo recuerdo que le dije a Javi, vámonos de vacaciones. Le dije, vamos a visitar a mis suegros. En ese entonces pues ya había un viaje planeado. Nos fuimos, estuvimos como más de 20 días. Creo que es la fecha en que más nos hemos estado allá acompañando a la familia. Pero antes de eso nos habíamos hecho unos exámenes. Me habían mandado a hacer un montón de exámenes y todos los exámenes estaban bien. Y eso era súper confuso también porque, bueno, ¿qué está pasando? Y yo recuerdo que dijimos, nos vamos a ir de vacaciones y al regresar vamos a volver a poner cabeza en esto. Nos fuimos, en enero regresamos, visitamos el médico, le llevamos los exámenes. Nosotros íbamos a una visita de exámenes, ¿verdad? Bueno, aquí le traigo los exámenes, pero yo recuerdo que las palabras del doctor que me dijo, te voy a revisar, voy a chequear si todo está bien. Nos hizo un ultrasonido y recuerdo que nos dijo, Marcela, estás embarazada. Y nos quedamos viendo y pues que, o sea, esas vacaciones. Que nosotros sepamos, no, le digo yo. Pero bueno, empezó a examinarme y todo eso, Marcela, el viernes, fue un lunes, un viernes necesitamos que te hagas una prueba. Y así fue, el viernes nos hicimos la prueba y sale positiva. Para gloria de Dios, sale positiva la prueba. Había mucho temor. Yo recuerdo que había mucho temor. Y yo le decía a Javi, estoy en una posición de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Se va a volver a repetir? Y Javier, esta vez sí. Y fue un embarazo lindo, fue un embarazo de verdad lleno de agradecimiento, pero no vamos a negar que también hubo temor en medio de ese proceso. Yo creo que también es importante mencionar que, o sea, previo a eso, te haces preguntas, ¿por qué no me pasa esto? O sea, ¿por qué no? Y a veces esas preguntas te pueden llevar a cuestionar a Dios, a resentirte, a muchas cosas. Pero algo que nosotros aprendimos es que definitivamente no teníamos una respuesta porque ni teníamos un diagnóstico, ni sabíamos qué estaba pasando. O sea, no entendíamos realmente lo que estaba sucediendo. Y lo otro que creo que es válido decir es que también es válido tener temor. O sea, estábamos llenos de temor. Pero sí habíamos decidido, lejos de cuestionar a Dios, lejos de molestarnos con el Señor por lo que estaba pasando, decidimos creerle y obedecerle a Él. Porque nosotros estábamos en la iglesia, en muchas ocasiones tal vez se te vienen a la mente, bueno, ¿por qué estás sirviendo, estás haciendo todo lo que haces por el Señor y te pasan estas cosas que no tienen explicación? Y para nosotros algo importante que creo que aprendimos es entender que aún en esos procesos que a veces no tenés respuesta, porque nunca tuvimos una respuesta, decidimos creerle al Señor. Y vale, yo creo que es importante mencionar que fuimos a esa cita, nos dijeron que estábamos embarazados y estábamos llenos de temor. O sea, realmente sería mentira decir, oh, estaba lleno de... No, o sea, había temor en nuestro corazón. Pero también habíamos decidido creer en el Señor en el sentido de no cuestionarlo, en el sentido de no resentirte, en el sentido de entender que pasó y no sabes por qué, pero le das a Dios la oportunidad que Él sea Dios. Creo que eso nos ayudó, porque había veces que llegábamos a la cita y nos tomábamos de la mano y no sabíamos qué nos iban a decir, ¿verdad? Pero
Dios mismo se encargó de ir opacando ese temor, porque cada vez que llegábamos va creciendo. Y es como que cada vez que salíamos era como Dios recordando, estoy a cargo. Al punto que llegó un momento que ya veíamos el embrión, ya vimos el corazón. Fue como Dios mismo desvaneciendo toda esa mala experiencia que habíamos vivido, todo eso, toda esa experiencia tan difícil que habíamos pasado. Así que realmente, ¿verdad? ¿Y cuándo nació su milagro? 17 de agosto 2021. Nació Camilochis. Recuerdo que nosotros fuimos al hospital a acompañarlo en la sala de espera y creo que tu mamá era la única que no lloraba. De ahí, no, yo creo que también, pero todos llorábamos y Javi estaba adentro con Camilo y lloraba. Y bueno, para los que nos están viendo por ahí vamos a poner fotos de Camila, de la Colochis Camila, y de verdad qué alegría y ver hoy a Camila tan fuerte, súper alta y grande. Y después vino otro milagrito más tremendo para ustedes, que es Javiercito. Y eso es lo que tiene el Señor, o sea, ver cómo ustedes pasaron por todo esto, pero ver hoy los milagros que son Camila y Javier Andrés, y ver que el Señor lo hizo y convirtió toda su tristeza, todo su luto en gozo y alegría. De verdad que es... ¿no? Creo que es importante no estancarse en una mala experiencia, ¿verdad? A veces cometemos el error de que tuvimos una mala experiencia y podemos ponerlo en cualquier cosa, en una relación, en este caso con los hijos, en un negocio. Y bueno, podemos decir, una segunda vez lo intento y vuelvo a tener una mala experiencia. Y a veces tenemos la tendencia a estancarnos, ¿verdad? Y no volverlo a intentar, no volver a creer, no volverlo a buscar. Pero entonces esta historia también es bien importante porque a pesar de haber tenido como 2 malas experiencias, pues bueno, sigamos creyendo la tercera. Y creo que es muy importante poder compartir con personas que se sienten estancados en una mala experiencia y que no quieren volver a intentarlo en sus vidas personales, en sus relaciones, en el tema de los hijos, en los negocios o en cualquier otro ámbito que puedan volver a creer, ¿verdad? Que podamos volver a creerle al Señor. Entonces, no sé, Javi y Marce, pueden contar un poquito el desenlace de la historia y cómo han podido ayudar a otras parejas y después tal vez podamos orar por personas que están estancadas, ¿verdad? Creo que, o sea, en realidad, pues, lo que usted mencionaba, para nosotros la experiencia fue bien marcada porque, pues, cuando nosotros lo vivimos no conocíamos de otros casos, pero en la medida que nosotros hemos compartido, pues, tenemos un caso específico de la cuñada de Marce. Ella pasó un caso similar, muy doloroso. Ella no sabía que nosotros habíamos vivido esa misma experiencia. O sea, no se daba cuenta, pero cuando ellos vivieron el proceso, o sea, nosotros nos acercamos y le comentamos, nosotros lo vivimos, y no solo una, 2 veces. Entonces, o sea, realmente para ella fue de mucha bendición y creo que su fe creció en ese momento, pero también creo que le dio esperanza, porque ella nos miraba y veía a Camila y a Javier Andrés ahí jugando y haciendo de todo. Entonces ella decía, o sea, me inspira porque, o sea, yo lo viví una vez, ustedes lo vieron 2 veces, pero el ver el cumplimiento, el ver que los niños aquí andan, incluso ella los carga y todo eso, le dio esperanza y le permitió entender que puedes seguir creyendo, que te puedes aferrar a eso, ¿verdad? Que Dios lo está haciendo en otras personas. Tal vez ahorita estás en un momento que no estás viendo la luz o no estás entendiendo, pero nosotros les podemos testificar que vivimos eso. Vivimos un momento que no entendíamos, que no sabíamos cómo se iba a dar, pero Dios fue fiel y ahora podemos testificar, ¿verdad? Que nuestros hijos ahí están creciendo, ¿verdad? Y ha sido un tiempo de mucha bendición. No sé si usted quiere agregar algo, mi amor. No, y realmente cuando vemos a Camilita y Javiercito, también recordamos que los sueños del Señor son diferentes a los nuestros y son mejores. Yo recuerdo que en esa etapa, en medio del dolor y de muchas preguntas sin respuesta, algo que aprendimos y que siempre lo compartimos con parejas que se acercan a nosotros, es que yo les dije, si hay algo que yo es que recuerdo hasta, creo que el día y todo, estaba sentada en mi cama y yo le dije, Señor, este es mi sueño. Desde niña, o sea, tengo este sueño de ser mamá. Pero yo
yo recuerdo que le dije, Señor, yo te lo entrego, o sea, te entrego este sueño. No quiero que absolutamente nada en mi vida ocupe tu lugar, porque de alguna manera yo entendía en ese entonces que un sueño estaba ocupando en primer lugar vida, de alguna manera. Yo recuerdo que esa noche yo le dije, Señor, aquí está. Yo te entrego. Yo sé que tus planes, tus sueños son mejor que los míos. Y a veces pensamos que cuando entregamos un sueño o renunciamos a nuestros sueños al Señor, pareciese como catastrófico, ¿verdad? Y hasta nos llenamos de temor. Pero realmente renunciar significa que vas a tener algo mejor en el tiempo correcto, porque así lo vimos, ¿verdad? Clínicamente a nosotros nunca nos dieron, al día de hoy, nunca nos dieron una respuesta. Y sí nos decían que son cosas que se suelen dar, ¿verdad? Cuando hay como diferencia, no encuentro la palabra, entre los cromosomas, ¿verdad? Del embrión. Entonces yo siempre pienso, bueno, Señor, tus planes son mejores, definitivamente, ¿verdad? El Señor, ya en el corazón del Señor estaba Camila y Javier Andrés, ¿verdad? Camila el día de hoy tiene 3 años, Javier Andrés va a cumplir 2 años ahorita en diciembre, y realmente cuando los vemos podemos ver la respuesta del Señor a sus promesas, la fidelidad del Señor, y realmente eso, ¿verdad? Que aunque parezca de alguna manera estamos renunciando a algo muy valioso, pero nada, absolutamente nada tiene que ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y yo recuerdo que ese tiempo fue algo enmarcado en mí, que el Señor me hablaba. Me decía, Marta, es que tenés, o sea, tu vida como tan estructurada, y de alguna manera yo pensaba que eso, o sea, el ir cumpliendo como las etapas en mi vida iba a tener como la plenitud. Y no es así, ¿verdad? Realmente la plenitud la encontramos en el Señor. ¿Qué les parece si oramos por todas esas parejas que nos pueden estar escuchando? Amén. Que tal vez inician su camino, que tal vez dicen, bueno, yo quisiera haber podido quedar embarazada porque mi lucha ha sido quedar embarazada. Y que están teniendo una u otra lucha de diferente forma en esa área. Vamos a orar los 4, vamos a pedirle, Javi, que usted ore por ellos, pero vamos a orar con fe, creyendo que el Señor está en medio de tu proceso, que no están solos, que los anhelos del corazón de ambos, el Señor los está escuchando, y que esos bebés ya tienen nombre, ya tienen apellido, ya tienen un color de pelo, y el Señor los conoció y te los va a dar. Esa es nuestra fe, y esa es la fe que tenemos en este lugar. Creer que el Señor va a hacer un milagro y que esos bebés van a venir, y que en medio del proceso probablemente mucha gente que nos está viendo dice, bueno, es que lo mío no tomó meses, ha tomado años y ha sido una lucha. Personas que llevan no un in vitro, tal vez lleva 2, 3 in vitro, y ya decir, porque también está el tema económico detrás de todo esto, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Pero vamos a orar que el Señor tome el control de todas las cosas. Oramos, Javi. Sí, amén. Yo, pastora, sentía también que muchas veces el tema es que cuando estás recibiendo un diagnóstico y te dieron un diagnóstico, el asunto es que muchas veces está en tu cabeza ese diagnóstico. Y Marcia hablaba de renunciar, y a veces renunciar también implica dejar a un lado el diagnóstico, ¿verdad? De repente, cuando entendés que Dios es Dios y que Dios está en el asunto, no importa un diagnóstico. O también puede pasar que no recibiste un diagnóstico y vas al doctor queriendo que te diga que tenés algo malo para que justifique lo que estás viviendo. Y nosotros aprendimos eso, poder orar por las personas y decirles, no importa el diagnóstico, no importa lo que el médico está diciendo, no importa lo que el examen está diciendo, tenés a un Dios que es posible que haga cualquier cosa en nuestras vidas. Oremos por eso también, Javi. Amén. Vamos a orar. Así que, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Oramos por cada matrimonio, Señor Jesús, por cada pareja que, Padre, que están escuchando, Señor, este tiempo, Padre, y queremos orar, Señor Jesús, que tú puedas, Padre,
obrar en sus vidas, Señor. Nosotros desde ya estamos bendiciendo sus generaciones, sus hijos, Señor. Padre, y declaramos en el nombre de Jesús que en este tiempo tú los llenas de esperanza, tú los llenas de fe, Señor. Y venimos declarando, Padre, que tú les haces, Señor, en este tiempo ese milagro, Señor. Nosotros desde ya creemos, Padre, y testificamos que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Padre bueno. Y oramos por cada familia que está a la espera de sus hijos y declaramos que tú te mueves de manera sobrenatural, Señor. Padre, en el nombre de Jesús cancelamos todo diagnóstico, Señor. Cancelamos todo aquello, Padre, que el enemigo ha querido traer, Señor Jesús, para afectarlo, Señor. Y hablamos en el nombre de Jesús que tú lo llenas de esperanza y lo llenas de fe. Y declaramos que habrán testimonios, Señor, de lo que tú harás en sus vidas con sus generaciones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. De Jesús. Creemos que así como el Señor lo hizo con Javi, con Marce, lo está haciendo contigo, así como Dios los sanó, así como el Señor los está usando, el Señor también lo quiere hacer contigo. Y así como el Señor le dio sus hijos, ese testimonio se vuelve una palabra poderosa que profetiza tu vida, que también el Señor lo hará contigo, porque para el Señor todo es posible. Así que muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Queremos pedirte que nos dejes en tus comentarios, en los comentarios, qué sentiste mientras tuvimos esta plática. ¿Tienes alguna petición de oración? También haznosla llegar y ayúdanos también a testificar. Quizás hay muchas parejas que hoy nos están escuchando que dicen, bueno, así como ellos pasaron, tal vez de diferente forma, nosotros también lo pasamos, pero hoy tenemos a Juancito, tenemos a Martita, tenemos a María que andan corriendo por la casa. Por favor, déjanos en los comentarios tu testimonio. Queremos documentar lo que el Señor está haciendo, porque lo que el Señor está haciendo es mucho más grande que lo que no está sucediendo, que lo que no está pasando. Todo el tiempo en nuestra vida están sucediendo cosas mayores de las que no están sucediendo. Así que gracias por haber estado con nosotros. Suscríbete, déjanos tu like y nos vemos pronto en otro episodio.